La Contraloría General de la República impugnó la fusión de las AFPs Cuprum y Argentum, aprobada por la Superintendenta de Pensiones. En tanto, la Superintendencia aseguró que presentará un recurso de reposición administrativa frente a la decisión del organismo fiscalizador. Vamos a conversar de este caso. Establecemos contacto con el diputado de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín. Diputado, gracias por su tiempo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Macarena. Muchas gracias a ustedes. Bueno, es bastante complejo poder entender lo que implica la fusión de estas AFP y más allá el requerimiento que ustedes presentan en la Contraloría. Usted nos explica, ¿la Contraloría determinó que era ilegal o no esta fusión? Yo creo que no hay que tener mucha comprensión lectora para llegar a la conclusión de lo que ha dicho la Contraloría. Es muy categórico. Dice que tanto la creación de la AFP Argentum, que es una AFP que siempre sostuvimos que era de papel, no se ajusta a los requisitos que establece el legislador para poder constituir una administradora de fondos de pensiones. ¿Qué significa eso? Con una simple comprensión lectora, que no cumple con la ley. Y si es que un acto administrativo no cumple con la ley, es ilegal, está fuera de la ley. Luego dice que es una condición imposible fusionar una AFP que no ha nacido a la vida del derecho, que no existe legalmente, porque para su existencia pendía una condición suspensiva para que se pueda fusionar con otra que existe. La fusión implica que dos sociedades anónimas existentes se fusionen, pero no se puede fusionar una que existe con otra que no existe. Eso dice no está autorizado por la ley, lo dice la Contraloría. Y por lo tanto, si es que se crea una AFP sin cumplir con los requisitos legales, es decir, ilegalmente, y luego se pretende que se fusionen dos sociedades anónimas, una que la propia Contraloría dice que es un acto imposible. ¿Por qué? Porque una sociedad no existe, no nació a la vida del derecho. Bueno, entonces si es que es imposible, ¿por qué? Porque la ley no lo permite, eso también es ilegal. O sea, no hay dos interpretaciones serias respecto a lo que dice la Contraloría General de la República. Además de hacer un reproche a la propia Superintendencia de Pensiones, hace un reproche a la Superintendencia de Valores y Seguros, porque le dice cómo ustedes registran en el registro de acciones de una sociedad que no existe, que no ha nacido a la vida del derecho. Lo mismo que sostuvimos nosotros para crear la comisión investigadora cuando efectivamente llegó el intendente de Valores acá a tratar de explicar lo inexplicable, y a la propia superintendenta cuando le consultamos cómo era posible que se fusionara una empresa que no existía con una que existía y cómo era posible que se autorizara una AFP de papel sobre la base de los antecedentes legales, operativos de otra sociedad distinta que era Cuprum. Fue lo mismo que dijimos, nos dio la razón en todo la Contraloría General de la República, en todas las observaciones que hicimos. Diputado, ¿sabe por qué empiezo con esa pregunta? Porque el ministro del Interior, al ser consultado sobre este mismo tema, él, hay que hacer el alcance, él indicó que va a conocer un tema luego, pero que en su primera impresión dice, no me parece que sea una resolución de declaración de ilegalidad, más bien como un téngase presente, lo que dijo el secretario de Estado cuando le preguntan en específico por esto, y específicamente, usted hacía alusión allá a la comprensión lectora, específicamente por eso es que yo le preguntaba, en primer lugar, si es que es ilegal la fusión. Usted ya ha respondido a esa pregunta, pero basado en eso es que también le planteaba este cuestionamiento. Bueno, yo creo que la Contraloría es clara, esto es ilegal. Ahora tenemos que evacuar el informe como comisión investigadora, donde nos parece que este antecedente es clave, pero hay que dejar que las instituciones funcionen. En definitiva, la Contraloría General de la República es la que tiene que interpretar la legalidad o definir la legalidad o ilegalidad de los actos administrativos, y son los tribunales de justicia, lo dice muy acertadamente la Contralora, los que tienen que definir si este acto es nulo o es anulable o no. Y por eso es que nosotros hoy día recurrimos al Consejo de Defensa del Estado, a nombre de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, que hemos sido los impulsores de esto, para que el Consejo de Defensa del Estado, en el fondo, demande ante los tribunales de justicia la nulidad tanto de la creación como de la fusión de Argentum y su fusión con Cuprum, pero también la creación de Acquisition y su fusión con Provida. Recordemos que son dos operaciones idénticas, realizadas en muy corto periodo de tiempo y que van a generar un efecto tributario de 500 millones de dólares de goodwill, que es un beneficio tributario para estos dos grandes conglomerados de inversionistas norteamericanos. 500 millones de dólares. Hoy día, cuando estamos hablando de que faltan recursos para la construcción de hospitales, de que faltan recursos para gratuidad, de que tenemos un escenario de contracción económica, es evidente que no le podemos dar de regalo navideño a estos dos grupos empresariales, ¿no es cierto?, un beneficio tributario, es decir, que dejen de pagar en impuestos 500 millones de dólares. Además,
a partir de actos ilegales, de creaciones de AFP de papel, donde la propia Contraloría dice no hay ningún beneficio para el sistema ni para los afiliados. Aquí tenemos una superintendenta que se ha preocupado de operar en función de los intereses de los dueños de la AFP y ha descuidado absolutamente su deber de resguardar el interés de los afiliados de la AFP. A mí me parece que esto es el colmo. Tenemos un mal sistema de pensiones donde además el controlador, el regulador, que es la superintendencia de pensiones, se preocupa exclusivamente de defender que puedan obtener los beneficios tributarios los dueños de estas administradoras, y sin embargo, cuando los afiliados pierden plata, en casos como el de la Polar, en el caso Cascada, etcétera, ¿no es cierto?, en la propia papelera a través de la colusión, la verdad es que vemos una actitud tremendamente pasiva de la superintendencia. Y en este caso, donde tenía que resguardar el interés de los afiliados, simplemente no lo hizo. Diputado, ¿y usted qué espera entonces respecto al cargo de Tamara Agnic? Mire, a mí me parece que sería muy difícil de explicarle a la opinión pública, a la ciudadanía, que Tamara Agnic se mantenga en el cargo, porque la señal es muy simple. Funcionarios públicos cometan actos ilegales, descuiden el interés fiscal, no les va a pasar nada. Creo que esa señal política del gobierno sería tremendamente nefasta, y por eso yo tengo confianza en que aquí se va a actuar responsablemente, que ella va a dejar el cargo independientemente de que esperamos que el Consejo de Defensa del Estado demande la nulidad de estos actos administrativos y que además prospere la querella que nosotros presentamos como diputados de la democracia cristiana ante el séptimo juzgado de garantía, para que también se persiga la responsabilidad penal por el eventual delito de prevaricación administrativa de la superintendenta de pensiones. Entonces, ¿por qué la superintendenta de pensiones aprueba esta fusión? Bueno, yo creo que es inexplicable. O sea, a mí me parece que aquí se está tratando de defender lo indefendible, a no ser que aquí haya existido una definición política, ¿no es cierto?, de entregarle este beneficio tributario a como dé lugar a estas empresas, ¿no es cierto?, incluso a través de actos jurídicos ilegales, cuestión que yo me imagino que no es así. Argentum es una AFP que no tiene ni un afiliado, ¿eso es así? O sea, nunca tuvo un afiliado. Lo que ocurre es que jurídicamente Argentum absorbió a Cuprum, claro, pero resulta que se quedó con el nombre de Cuprum, con el RUT de Cuprum, con los afiliados de Cuprum, con los ejecutivos de Cuprum, con toda la estructura organizacional de Cuprum. Nadie se dio cuenta. ¿Por qué? Porque el Servicio de Impuestos Internos corrió y en 24 horas le autorizó a mantener el RUT, porque la superintendencia le autorizó a mantener el nombre, porque en un tiempo récord aprobaron la creación de esta AFP, con antecedentes no que se aportaran respecto de una nueva administradora, sino que copiaron todos los antecedentes de Cuprum que ya existía y le dijeron ahora autoríceme la creación de una nueva, que nunca va a tener un afiliado, que nunca va a funcionar, sino que se va a crear solo para absorber a la otra. A mí me parece que eso no solo es insólito, es inexplicable, salvo para poder beneficiar a las empresas para que obtengan el beneficio tributario, sino que además la Contraloría ha dicho lo que nosotros sostuvimos de un principio: es ilegal. ¿Cuál es el alcance de lo que indica Contraloría? Bueno, el alcance de lo que indica la Contraloría es que hoy día hay que tomar definición, a mi juicio, desde el punto de vista administrativo. Contraloría, ojo, tiene es bien cuidadoso desde el punto de vista de la forma, porque es lo que dice la Contralora. Dice, mire, nosotros jurídicamente no debiéramos evacuar acá un dictamen porque está judicializado esto, pero, dice, como nos consulta la comisión investigadora, vamos a entregar un informe. Ese informe tiene que ser efectivamente analizado por parte de ¿quién? De la autoridad, del propio Ministerio del Trabajo, ¿no es cierto?, que tendrá que ordenar un sumario, y además, ¿no es cierto?, este antecedente es clave para que el Consejo de Defensa del Estado, que representa el interés del fisco de Chile, pueda demandar, y a mi juicio deba demandar la nulidad de derecho público de estos actos administrativos. La Contraloría no puede definir la nulidad. Dice que no se ajustó a la ley, que es ilegal. Quien tiene que demandar la nulidad es el Consejo de Defensa del Estado, y quien tiene que definir efectivamente si este acto es nulo o no son los tribunales de justicia. ¿Y desde el punto de vista político es el Ejecutivo el que tiene que decidir si Tamara Agnic sigue o no en el cargo? La Superintendencia de Pensiones es un cargo de exclusiva confianza de la Presidenta de la República. Claro. Bien, pues muchísimas gracias por compartir esta comunicación, diputado, con CNN Chile, también para explicarnos los alcances de lo que ha indicado la Contraloría respecto a esta fusión. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias, igualmente. Que esté muy bien, Macarena.